Iglesia, buenos días. Qué bendición poder llegar un domingo más a tus hogares trayendo la palabra del Señor. Y es que no sé tú, pero yo he sido demasiado bendecida y edificada a través de los mensajes que hemos estado recibiendo. Estos domingos han sido mensajes poderosos, retadores, mensajes que han transformado nuestra mente, nuestro corazón. Y es que de eso se trata la palabra. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos y es tan poderosa la transformación que ocurre en nuestra vida cuando nos exponemos a la palabra del Señor. Así que en esta mañana yo quiero invitarte a que con toda la disposición y con toda la actitud en esta mañana tú puedas ahí donde estás decirle: Dios, háblame en esta mañana, quiero escuchar tu voz a través de tu palabra y quiero invitarte que tomes una actitud reverente, que tengas ahí a la mano tu Biblia, tu cuaderno de apuntes y anotes esto que Dios ha preparado para ti. Vamos a orar. Inclina tu rostro ahí donde estás. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad, Señor, que tú nos das de nuevamente estar un domingo más reunidos. Gracias, Señor, porque tú eres tan hermoso, como tú nos sustentas con tu palabra, como domingo tras domingo tú traes una palabra puntual y poderosa para bendecir nuestra vida. Señor, gracias por lo que nos enseñaste, Señor, el domingo pasado acerca del terreno en el que caiga la semilla. Hoy oramos, Señor, para que nuestro terreno pueda ser un buen terreno, Señor, que nuestro corazón sea un buen terreno en donde la semilla de tu palabra hoy pueda dar fruto abundante, Señor, en nosotros. Y también honramos este tiempo, honramos el tiempo de la palabra, porque es el momento, Señor, a través del cual tú hablas y alimentas nuestro espíritu. Espíritu Santo, yo te pido que hables a cada corazón y a cada vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, hoy vamos a estar hablando de algo que he titulado Una iglesia que trasciende, una iglesia que trasciende. Y es que es bien interesante el significado de la palabra trascender o trascendencia. Y esa palabra está compuesta de dos: tras y ascender. Y es que la palabra tras significa permanecer en el tiempo y en la historia, y ascender significa ir de un punto más abajo, ir de un punto abajo a un punto más arriba. Así que lo que significa la palabra de trascender es cómo podemos dejar una huella en el tiempo y en la historia, cada vez yendo un poco más lejos, avanzando hacia un lugar más alto. Y es que indiscutiblemente tú y yo como iglesia, porque cuando hablo como iglesia no hablo tanto de nuestra congregación y sí o de X congregación, hablo de tú y yo que hacemos parte de la iglesia de Cristo y cómo a través de la palabra, siendo Jesús nuestro máximo ejemplo, se nos invita a trascender, a ir un poco más allá para permanecer en el tiempo y en la historia. El nombre de nuestra congregación se llama Impactando Generaciones, y es que precisamente trascender tiene que ver con impactar. Pero hay algo que quiero enseñarte en esta mañana, y es que todos queremos trascender en algún asunto de nuestra vida, pero para trascender dentro de nosotros deben existir ciertas motivaciones que nos impulsen verdaderamente a nosotros a querer pasar de un punto a otro más elevado, o simplemente aquello que nosotros decimos: bueno, yo quiero marcar la historia, yo quiero ser conocido por esto, algo así. Entonces, las motivaciones nos impulsan a nosotros a trascender, pero existen tres tipos de motivaciones. La primera motivación es la motivación extrínseca, es decir, aquella motivación en donde hay un premio externo que va de alguna u otra manera a condicionar mi comportamiento, porque yo voy a hacer algo por alcanzar eso externo que quiero lograr. Y aquí, por ejemplo, podemos poner el ejemplo de los niños. Cuando tú le dices a un niño: si tú haces determinadas cosas, mira, al fin de mes te vamos a dar
este regalo. Sabes, ese niño va a condicionar su comportamiento porque él tiene una motivación y esa motivación no es precisamente quizás ser el niño más obediente, el que arregla mejor su cuarto. Esa motivación tiene un nombre y se llama regalo. Y todos tenemos motivaciones extrínsecas, algo externo que queremos alcanzar que lo que hace es condicionar nuestro comportamiento para poder lograr eso que queremos. Pero hay otro tipo de motivación, que es la motivación intrínseca. Y esa motivación intrínseca es un deseo personal dentro de nosotros mismos. Es esas metas personales que hay dentro de nosotros. Ejemplo, ese deseo de querer superarnos en algo. Les voy a confesar algo. Y es que una de mis metas en esta cuarentena, yo dije, tengo que aprenderme a maquillar y voy a aprender a maquillarme. ¿Sabes? Eso es una motivación intrínseca. Es decir, no hay ningún factor externo que me esté impulsando a hacerlo. Sencillamente es algo que nació dentro de mí y lo quiero hacer y me estoy motivando fuertemente para lograrlo. Así que esas motivaciones intrínsecas tienen que ver con ese deseo de superarte a sí mismo, de lograr cosas. Por ejemplo, cuando tú dices, no, este año sí voy a aprender inglés, no, es que es necesario. Y yo quiero que tú evalúes ahí. ¿Cuáles son las motivaciones extrínsecas que tú estás teniendo? ¿Cuáles son las motivaciones intrínsecas que tienes en este momento? Pero hay un tercer tipo de motivaciones que es precisamente lo que tiene que ver con nuestro tema de hoy y son las motivaciones trascendentes. Y esas motivaciones trascendentes precisamente es un deseo interno dirigido a los demás. Es decir, esa motivación que surge de nosotros, pero que el fin no somos nosotros mismos, sino que el fin es el entorno que nos rodean, las personas que nos rodean. ¿Cómo podemos buscar para que las demás personas de nuestro alrededor estén bien, estén felices, estén tranquilas? Es una motivación, yo creo que poco usada por nosotros, porque generalmente nuestras mayores motivaciones van enfocadas en nosotros mismos. Pero existe un tipo de motivación y es la motivación trascendente, que no está enfocada en nosotros, que nace en nosotros, pero que no está enfocada en alcanzar cosas personales, sino que está enfocada en el bienestar de los demás. Y eso es bien interesante para poder ser personas trascendentes. Y quiero que tú y yo hagamos un ejercicio en esta mañana para cerrar ese punto de las motivaciones trascendentes. Y es que quiero que pienses ahí donde estás en una persona que haya impactado tu vida, con alguna acción, con alguna palabra o algo que haya hecho alguien que te hizo ser una mejor persona o tomar una mejor decisión. Piensa ahí en un segundo, ¿cuál persona ha impactado tu vida? ¿Cuál persona con una palabra te marcó? ¿Cuál persona con una acción te marcó? ¿Cuál persona ha influenciado tan poderosamente tu vida que te ha hecho una mejor persona? ¿Ya lo hiciste? ¿Ya pensaste en esa persona que ha impactado tu vida de manera positiva? Ahora, quiero que pienses en esto. Esa persona, para lograr trascender en tu vida, tuvo que hacer algo en algún momento en la vida de él. Y es dejar de pensar en sí mismo para pensar en ti. Dejar de ser quizás un poquito egoísta y pensar en sus intereses para sacar un tiempo de su vida para pensar en ti, para darte una palabra, para darte un consejo. Sabes, esa persona realmente impactó tu vida porque en algún momento dejó de pensar en su motivación extrínseca, en su motivación intrínseca y sencillamente comenzó a ejercitar sus motivaciones trascendentes que tienen que ver con ver bendecidos, edificados y fortalecidos a las personas que tienen a nuestro alrededor. Y es que todos hemos sido impactados por la vida de alguien y cuán agradecidos somos con Dios por esas personas que han impactado en nuestra vida. Es más, quiero dejarte un reto. ¿Qué tal si al finalizar nuestra reunión familiar tú le escribes a esa persona, a esas 2, 3 personas que han impactado tu vida y les das las gracias porque han decidido negarse a sí mismas para hacer una bendición para tu vida? ¿Sabes?
Muchas veces nosotros como seres humanos pensamos que somos merecedores de todo, pero no es así. Realmente debemos sentirnos privilegiados, bendecidos y afortunados, porque muchas personas han impactado su vida. ¿Sabes cuánta gente ha orado por ti? ¿Sabes cuánta gente Dios ha levantado en la madrugada a orar por ti? Y se han negado a su sueño simplemente porque te aman, porque Dios puso un sentir en su corazón. Eso es trascender. Dejar de pensar un poco en nosotros mismos para pensar de qué manera puedo yo impactar la vida de otros. ¿Sabes? Y es que ese deseo de trascender, de impactar la vida de otros, ¿sabes? No surgió de nosotros mismos, porque el corazón del hombre es egoísta. ¿Sabes? Ese deseo de impactar nuestro entorno solo puede ser colocado por el Señor en nuestro corazón. ¿Sabes una cosa? Jesús tiene gran expectativa de nosotros. ¿Sabes? El Señor tiene una expectativa con su iglesia de que ésta pueda trascender, de que ésta pueda impactar su entorno e ir un poco más allá. Yo quiero decirte en esta mañana, Jesús tiene expectativas contigo. Y quiero que leamos este texto que nos habla de cuál es esa expectativa que Jesús tiene de su iglesia, que Dios tiene de su iglesia. Juan capítulo 17, versículo 18 al 20, que a propósito es de las últimas oraciones que Jesús hace por sus discípulos. Una vez va a ascender al cielo, que es poderosísima. Hay algunos versículos que yo quiero leerte en esta mañana para que tú y yo podamos comprender cuál es la expectativa que Él tiene de su iglesia. Dice el verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Dos cosas claves en el texto. Número uno, la primera expectativa de Jesús con su iglesia era enviarla. ¿Sabes? Jesús tiene una expectativa contigo que sigue vigente y es enviarte. Dice que así como el Padre me envió, así yo los envío a ellos. ¿Sabes? Y esto me habla de propósito. Dios Padre envió a Jesús al mundo con un propósito y ahora Jesús está orando por sus discípulos y le está diciendo: Padre, así como tú me enviaste, así como tú me diste un propósito, ahora yo tomo mis discípulos, les imparto un propósito y los envío. Iglesia, y es que cuando tú y yo recibimos a Cristo, hemos recibido el propósito de Jesús de ser una iglesia que ha sido enviada. Una iglesia que ha sido llamada a trascender, a ir un poco más allá. Pero tú te preguntarás en esta mañana, bueno, ¿y a qué es que Jesús nos está enviando? ¿Sabes? Si la expectativa número uno de Jesús es enviarte, la segunda expectativa es muy poderosa, porque la segunda expectativa tiene que ver con las personas que Jesús sabe que se convertirán a Él a través de tu vida. Y esa es la segunda expectativa más extraordinaria de Jesús. Porque Jesús no solamente ora por sus discípulos, ¿sabes? Él ora por las personas que van a conocer de Él a través de ellos. Y esa es una expectativa que sigue vigente, iglesia. ¿Sabes? Que Jesús muchísimos años atrás oró para que tú y yo fuéramos un instrumento que impactara la vida de otros. ¿Sabes? Que cuando Jesús pensó en ti y en mí, no solamente pensó en darnos salvación, sino que pensó en darnos un propósito, y ese propósito tenía que ver con impactar el mundo, con ganar a otros para el Señor. Porque quiero que te preguntes esto: si de verdad el único propósito para el cual Jesús vino era darnos salvación, entonces ¿por qué
Eso me lo pregunté una vez. Entonces, si el único propósito fuera ser salvos, ¿por qué una vez nosotros no fuésemos salvos, nos moriríamos y nos iríamos para el cielo? Es decir, tú conoces a Cristo, lo recibes, eres salvo y el Señor te lleva porque ese es su propósito. Y bien, sí, la salvación era su propósito, pero sabes, el Señor trascendió. El Señor dijo, estos serán salvos, tendrán vida eterna, pero estos serán enviados para que a través de ellos muchos más puedan tener vida eterna. Y es que Dios nos está entregando su expectativa, nos la está revelando, iglesia. ¿Sabes que hay muchas personas que necesitan conocer de Jesús y tú eres ese instrumento del cual Jesús tiene expectativa? ¿Puedes tú imaginarte en esta mañana pensando el Señor en ti y diciendo, Señor, gracias por Paola, gracias porque ella es salva, gracias porque ella ahora tiene una relación conmigo, pero gracias, Padre, por la gente que ha de creer en mí a través de Paola? Eso es una expectativa. Y sabes, esa expectativa tiene Jesús contigo. Y pon tu nombre en esa expectativa. Señor, gracias por Pepito, por Pepita, por fulanita. Gracias por ellos, pero gracias por los que han de creer en mí a través de ellos. ¿Sabes cuánta gente está esperando que tú trasciendas y quieras impactar su vida para cumplir esta expectativa que Jesús tiene con nosotros como iglesia? Y es que si bien al Señor le encanta darnos palabra a nosotros, fortalecer nuestra vida, bendecirnos, sabes, iglesia, yo hoy quiero derribar algo en tu vida. Y es que no todo en tu vida cristiana se trata de ti. No todo en tu vida cristiana tiene que ver contigo. Hay una parte en tu vida cristiana que tiene que ver con tu entorno y con la gente que tú tienes a tu alrededor. Hay una parte en tu vida cristiana que tiene que ver con aquellas personas que Jesús sabe que tú estás listo para impactar. Y me encanta lo que dice Romanos capítulo 10, verso 14 al 15. Dice una pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¡Wow! ¿Sabes que este texto es verdaderamente impactante? Porque tiene un juego de palabras. Y dice así, volvámoslo a leer. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Pero ¿cómo creerán de aquel de quien no han oído? Pero ¿cómo oirán si nadie les predica? Pero ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Sabes? Es como si comenzara del final del proceso al inicio del proceso. Porque primero hay que ser enviados. Somos enviados a predicar. Cuando somos enviados a predicar, la gente oirá. Y cuando la gente oiga, la gente creerá. No es al revés, iglesia. Sabes, nosotros queremos impactar el mundo primero pensando que la gente tiene que creer primero para luego nosotros predicar, y no es así. ¿Sabes cuántas veces tú y yo nos hemos limitado y decimos, Señor, no puedo predicar porque ellos no creen? No, es que el creer viene por el oír, y para oír hay que predicar, y para predicar hay que entender que hemos sido enviados. Y yo vengo aquí a decirte a ti que tú has sido enviado, que tú has sido salvo, pero que tú tienes un propósito, y es que tú has sido enviado a trascender en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Y lo dije al principio, Jesús es nuestro mayor ejemplo de una persona trascendente. Jesús es nuestro mayor ejemplo de un líder trascendente, de un
servidor trascendente. Y quiero que miremos este texto que de verdad impacta mi corazón. Y es tan sencillo, sé que lo puedes haber leído muchas veces, pero que hoy quiero que miremos detalles que hacen que tú y yo podamos en este tiempo ser una iglesia trascendente. ¿Sabes? Déjame decirte que estamos en el mejor tiempo para convertirnos en una iglesia trascendente. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 9, versos 35 al 38. Mateo capítulo 9 versos 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. ¿Sabes? Es bien interesante este texto, porque nuestro pasaje comienza con acciones determinantes que vemos en la vida de Jesús para expresar el mensaje del reino. Hay acciones determinantes que Jesús hizo para ser él mismo un líder, un servidor trascendente. Iglesia, y es que Jesús nos enseña las características para ser una iglesia trascendente, porque Él mismo se pone como ejemplo de qué manera una persona puede ser trascendente en el reino de Dios, como tú y yo podemos permanecer en el tiempo y en la historia, pasando de un estado a otro, yendo cada vez más y más e impactando cada vez más vidas. Y es que lo que vemos en el texto es que Jesús toma una actitud de iniciativa. ¿Sabes? Jesús no toma una actitud pasiva para extender el reino. Él toma una actitud activa. Y sabes, Él no espera que la gente venga a Él. Él va a la gente. Lo leímos en el texto. Recorría las ciudades, recorría los pueblos. ¿Sabes por qué? Porque una persona trascendente siempre está pensando en ir a otros y no esperar que sencillamente otros vengan. Pero sabes, en la comodidad quizás en la que muchos de nosotros como creyentes hemos estado es: Señor, quiero extender tu reino, sé que debo predicar tu palabra, pero Señor, que si el del bus, Señor, me habla, entonces yo le predico. Señor, que si mi vecina me toca la puerta, yo entenderé que tú quieres que yo le predique, aunque yo sé que ella está llorando ahí detrás de la pared y yo la oigo. Sabes, Jesús no esperó que la gente viniera a Él. Jesús fue a la gente. Jesús era llegado a la gente. Sabes, me encanta esto porque Jesús no pasó años estudiando el público al cual iba a predicar. Jesús no pasó estudiando años las formas de cómo hacerlo, las estrategias de cómo hacerlo. Jesús no tuvo estudios demográficos diciendo aquí sí podemos predicar y aquí no tanto. Sabes, Jesús simplemente iba a la gente. Jesús iba a donde había necesidad. Y sabes, iglesia, yo sé que hay gente a nuestro alrededor que tiene necesidad y necesitamos trascender, necesitamos aprender este ejemplo de Jesús, que Él iba a la gente, que Él se acercaba a la gente. Sabes, Jesús nos enseñó que lo más importante para Él era enseñar, predicar las buenas nuevas y sanar y restaurar a todo el que pudiera hacerlo. ¿Sabes que para eso fuimos enviados? Fuimos enviados para predicar las buenas nuevas del evangelio. Fuimos enviados para orar por los enfermos, para restaurar a los quebrantados, para libertar a los cautivos. Y sabes, hay un texto en Isaías que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí para
Y dice un montón de acciones. ¿Y sabes qué es lo más tremendo de ese texto? Que ninguna de esas acciones tienen que ver contigo. Todas esas acciones tienen que ver contigo en la medida de lo que tú vas a hacer con los demás. En otras palabras, lo que Dios quiere hacer en ti para trascender en la vida de las personas. Y hay muchos de nosotros que continuamente clamamos: Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, dame dones. Espíritu Santo, quiero más de ti. La pregunta es: ¿para qué quieres más del Espíritu Santo? Simplemente para tener una experiencia con Él. ¿Para qué estás pidiendo más del Espíritu Santo? Isaías nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí para. Y ese para me habla de propósito. Recuerda que hemos aprendido en nuestra iglesia, los paras en la Biblia generalmente nos hablan de propósito. Entonces, cuando tú le dices: Espíritu Santo, lléname, el Espíritu Santo dice: sí, te voy a llenar para que tú restaures a los quebrantados de corazón, para que traigas libertad al cautivo, para que traigas una palabra de esperanza a aquel que ha perdido la esperanza. Iglesia, eso es trascender. Trascender es impactar la vida de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y sabes que Jesús nos enseñó que esa es nuestra misión, que ese es nuestro propósito, que ese es eso es lo que verdaderamente le da sentido a nuestra vida. Qué bueno, algún día estaremos con el Señor eternamente. Pero mientras estemos en la tierra, iglesia, tenemos una misión, tenemos un propósito. Y aunque, como te lo dije ahorita, a Dios le encanta bendecirte a ti, a Dios también le encanta pensar en lo que quiere hacer a través de tu vida para impactar la vida de otros. Y vemos varias características en el texto que leíamos. Y es que Jesús recorría, enseñaba, predicaba y sanaba, pero hubo un momento en este pasaje, en el verso 36, que mira lo que dice: y al ver las multitudes. Y es que esto es tan poderoso para que podamos ser una iglesia trascendente, ¿sabes? Y está resumido en 2 palabras: al ver, al ver. Y sabes, una de las razones por las cuales nos hace falta iniciativa la podemos ver en este interrogante, y es: ¿dónde estamos mirando? ¿Miramos hacia nosotros mismos permanentemente o miramos a la gente que nos rodea? Pregúntate a ti mismo: ¿qué estás viendo? ¿Estás mirando más hacia ti mismo o estás mirando más a la gente que te rodea? ¿Estamos ensimismados en nosotros mismos o estamos más atentos a la gente que está a nuestro alrededor? Escucha esto: todos tenemos ojos, pero no todos vemos lo mismo. Curiosamente, Jesús estaba con sus discípulos y sus discípulos también tenían ojos y también veían. Jesús vio a la multitud y los discípulos vieron quizás muchas cosas que habían a su alrededor, porque todos tenemos ojos, pero no todos vemos lo mismo. Sabes, el ser humano usualmente tiende a ser egoísta. Todo el tiempo está pensando en cómo satisfacer sus necesidades y quizás cómo ayudar a 2 o 3 personas que tengan cerca, y si son de su familia, mucho mejor. Pero sabes, en este pasaje el Señor nos enseña una realidad natural que Él vio. Y sabes, es que cuando Jesús vio la multitud, Él se tuvo que detener a observarlas. Pero sabes que hay algo curioso en lo que hizo Jesús, y es que Jesús no vio naturalmente. Jesús discernió lo que pasaba en la multitud. Mira lo que dice el texto: porque las multitudes estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Sabes, Jesús discernió la condición espiritual de la multitud. ¿Y sabes por qué Jesús discernió esa condición espiritual de la multitud? Porque Jesús estaba enfocado y tenía claro cuál era su propósito. Sabes, si tú y yo en esta mañana terminamos esta predicación conscientes de cuál es nuestro propósito, iglesia, quiero decirte que vas a comenzar a ver de manera diferente.
Sabes que los propósitos o el propósito más grande que tenemos como iglesia no tiene que ver con nuestro éxito congregacional, con que seamos conocidos y famosos y aprovechando este tiempo de la virtualidad, que seamos la iglesia que más vistas tengan sus videos o más like tenga en sus publicaciones, o que al momento de estar en vivo seamos los que más número de personas tengan. ¿Sabes? Ese no es el propósito de la iglesia. ¿Sabes? Un paréntesis. Yo no entendía por qué la gente antes decía eso, ¿cierto? Como que ahora los jóvenes están tras que le den un like a su publicación. Y es que déjame decirte, iglesia, que si uno no tiene cuidado, uno se vuelve como adicto de los likes que dan. ¿Cuántos me miraron? ¿Cuántos se conectaron? ¿Cuántos se salieron? ¿Por qué se saldrían? ¿Será que no estoy predicando bien? Y sabes, ese no es el propósito de la iglesia. Usamos estos medios, pero ese no es el propósito. Nuestro propósito no es ser la iglesia más grande. Nuestro propósito no es ser la iglesia más famosa. ¿Sabes? Nuestro propósito como iglesia, y hablo de la iglesia universal, es mucho mayor y va por encima de nuestros éxitos congregacionales o nuestros éxitos personales como nosotros, como parte del cuerpo de Cristo. ¿Sabes? Nuestro más grande propósito tiene que ver con amar lo que Dios más ama. Ese es nuestro gran propósito, amar lo que Dios más ama. Y tú te preguntarás, ¿y qué es lo que Dios más ama? ¿Sabes? Lo que Dios más ama es a la gente. Lo que Dios más ama es la gente. Y si tú y yo aprendemos a ver lo que Dios más ama, caminaremos enfocados en nuestro propósito. ¿Sabes? Nuestro propósito más grande es amar lo que Él más ama y predicar las buenas nuevas a aquellos que Él ama. ¿Sabes? Esa vecina a la cual tú no te has atrevido a predicar es lo que más ama a Dios. Y tu propósito más grande es darle las buenas nuevas a ella de salvación. Jesús vio la multitud que estaba desamparada, ¿sabes? Y eso significa que estaban con miedo, angustiadas, dispersas, desorientadas, perdidas como ovejas que no tienen pastor. Y es que ¿qué vio Jesús? Una oveja como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabes? Si es que una oveja sin pastor está expuesta al peligro totalmente. ¿Sabes? Puede perderse entre la maleza, caer al agua y ahogarse, caerse a un precipicio y matarse. Puede ser atacada por animales feroces. En resumen, una oveja sin pastor está expuesta a la muerte. Pero una oveja con pastor está protegida, ¿sabes? Y lo que Jesús estaba viendo es que espiritualmente estas personas estaban tan dispersas, tan en el abismo de la muerte. Y sabes, yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo ves tú la gente que te rodea? ¿Cómo la estás viendo? O quizás no has tenido tiempo para ver cómo está la gente a tu alrededor. O quizás tú sí puedes ver la gente que está a tu alrededor, pero para compararte con ellas. Quizás para decir, uy, no, ese sí está más grave que yo. ¿Con qué ojos estás viendo la gente que está a tu alrededor? O quizás para competir con ellas. O quizás estás viendo lo que el Señor está viendo. Una multitud perdida, vacía, desesperanzada, llena de miedo, de angustia, desorientada. ¿Sabes? Ese es el común denominador de lo que la gente está viviendo hoy en día. ¿Lo has notado? Ahora, tú me dirás, sí lo he notado. Ahora mi pregunta es, ¿y qué estás haciendo? ¿Y qué estás haciendo para que eso cambie? ¿Sabes? Mira lo que dice esta frase. La manera en cómo vemos a la gente que nos rodea determina lo que sentimos por ellas. Y esto a su vez condiciona claramente lo que estamos dispuestos a hacer con ellas. La manera en que vemos a la gente que nos rodea determina lo que sentimos por ella. Y lo que sentimos por ella nos va a llevar a nosotros a determinar qué hacemos por sus vidas. ¿Sabes? Porque eso fue lo que le pasó a Jesús. Él vio la condición de la multitud, pero él sintió algo al ver. ¿Y sabes qué sintió? Compasión. Compasión. ¿Sabes? Y es que eso es lo segundo que nos va a hacer una iglesia trascendente. Ver y sentir compasión. Y la palabra compasión en el original griego dice, se le movieron las entrañas. ¿Sabes? Sintió
un dolor profundo por la multitud. Él no solamente vio su condición y no dijo, ay, qué pesar. Ay, no, tan horrible. No, menos mal, yo ya casi me voy. No, Jesús vio su condición y fue movido a compasión. ¿Sabes? Sintió dolor profundo por haber visto a la multitud en esa condición. Y es que, ¿sabes? Jesús fue un servidor trascendente porque la vida de Jesús se trataba de otros. Vino para otros, vivió para otros y murió para otros. ¿Sabes? Donde Jesús hubiera sido egoísta, quizás nunca hubiera venido a la tierra, pero su propósito tenía que ver con nosotros. ¿Sabes? Cuando Jesús en Juan 17 oró por ti, por mí, estaba viendo a otros. No solamente te estaba viendo a ti, estaba viendo los que vienen después de ti. ¿Sabes, iglesia? Para que podamos trascender y cumplir el propósito de Dios, nuestro propósito tiene que estar enfocado en otros, vivir por otros, esforzarnos por otros, bendecir a otros, predicar a otros. Ese es el sentido de nuestro propósito como iglesia. Y sabes, aquí viene algo que quiero animarte en esta mañana, y es que podamos vencer nuestra indiferencia. Sabes, no seamos indiferentes. Es que el problema de muchos de nosotros es que hemos adquirido la mentalidad del mundo, y la mentalidad del mundo no te lleva a pensar en nadie más sino en ti. Mientras tú y los tuyos estén bien, los demás no importa, pero ese no es el mensaje del reino. De eso no se trata el reino. Y déjame leerte esto. Cuando nuestra fe se centra en nosotros, dejamos de ir y alcanzar a otros. Cuando nuestra fe se centra en nosotros, dejamos de ir, de interesarnos y de alcanzar a otros. ¿Sabes? Cuando nuestra fe está haciendo énfasis en nosotros, esto hace que la iglesia se vuelva una iglesia egoísta. ¿Sabes? La comodidad, pensar solo en lo que nos gusta a nosotros y nos hace felices, nos lleva a desear un cristianismo que no nos cuesta nada. Y ¿sabes? Un cristianismo que no nos cuesta nada no es un cristianismo en lo absoluto. Porque si algo ocurre en nosotros como seguidores de Cristo, es que seguir a Cristo nos costará todo. Pero sabes, iglesia, tu fe no puede estar solamente centrada en ti mismo. Porque quizás por estar pensando y tu fe solo centrada en ti, has dejado de cumplir el propósito que Dios te mandó a cumplir. Y Jesús nos revela en este pasaje algo también muy interesante. Y es que Jesús ve la multitud, ve su condición, siente compasión y se va a voltear a sus discípulos y les va a decir una verdad muy poderosa. A la verdad, la mies es mucha. ¿Sabes qué significa la mies? Un fruto que ya está maduro. ¿Sabes que el problema nunca para nosotros de predicar es que no hay gente para a quienes llevar el mensaje? Señor, yo no predico porque es que como acá este país es tan incrédulo. ¿Sabes? Jesús no solamente vio la condición espiritual de las personas, sino que Él vio que sus corazones estaban listos para recibir la palabra. Le dice a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. ¿Sabes? Curiosamente, en la condición de la multitud, Jesús vio una gran cosecha de discípulos. Una gran oportunidad para compartir las buenas nuevas de salvación. Sabes, la mies es mucha, iglesia. Solo que necesitamos ver y sentir compasión en nuestro corazón. Porque cuando tú ves la condición de la gente y despierta en ti esa compasión por el propósito que Dios ha dado a tu vida, iglesia, podrás ver que la mies es mucha. Nunca el problema ha sido que no hay a quien predicar. ¿Sabes?
Antes hay mucha gente a quien predicar y tú y yo siempre nos limitamos y nos condicionamos, pero ¿y si no creen? ¿Y si son muy religiosos? ¿Sabes? Esa obra no te compete a ti, no me compete a mí. ¿Sabes? El proceso de maduración de la mies es un proceso natural y tú debes entender que Dios prepara los corazones para el momento en el que tú les vayas a hablar, porque también sé que muchos de ustedes son grandes predicadores, grandes personas que llevan la palabra, y yo sé que si tú has hecho ese ejercicio te vas a dar cuenta que cuando tú determinas ir y predicar las buenas nuevas a alguien que el Señor pone en tu corazón, encuentras un corazón tan receptivo, tan sensible, que tú nunca lo imaginaste. Pero ¿sabes por qué? Porque Jesús, cuando te dice ve y habla, es porque Él sabe que esa mies está madura, que esa mies está lista para ser cosechada. ¿Sabes? Pero Jesús también vio algo, y es que sí había mies, pero hacía falta algo, y es que para tanta mies había muy pocos obreros. Y es que Jesús dijo: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Sabes? Jesús vio en ese momento que había muy pocos dispuestos a ir a predicar las buenas nuevas a esa mies. ¿Sabes, iglesia? Y hoy es un gran reto en esta palabra, porque yo quiero animarte a ser una iglesia trascendente. Y una iglesia trascendente es aquella que ha determinado convertirse en obreros para la mies, en obreros para trascender en la vida de las personas con la palabra del Señor. Y Jesús les dice a los discípulos en el verso 38, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. ¿Sabes? Él ahí lo demuestra. ¿Qué es lo que más ama? Su mies. Dice, orad, rogad al Señor de la mies. Él sabía que esa gente es de ellos, que esa gente era de Él, del Padre. Y sabes, está rogando que envíe obreros a la mies. Y yo estoy segura, iglesia, que tú y yo somos la respuesta a esa oración. Tú y yo hemos sido llamados para ser obreros para la mies. ¿Sabes? Trascender es precisamente eso, responder al clamor mencionado por Jesús y decidir ser obreros que impacten su entorno con la palabra de Dios. Yo quiero preguntarte en esta mañana, iglesia, ¿quieres trascender en tu vida con Dios? ¿Quieres ir más allá? ¿Quieres permanecer en el tiempo y en la historia? Lo podemos lograr si nos convertimos en obreros y, sabes, cumplimos esa expectativa del Señor de que muchos conozcan de Él a través de nuestra vida. Iglesia, yo no sé tú, pero yo fui profundamente sacudida con esta palabra. Y sabes, yo quiero que oremos en esta mañana. Como dicen por ahí, quizás no es una palabra que saque muchos amenes, pero yo sé que ustedes son una iglesia que se deja retar. Yo sé que ustedes son una iglesia que se deja sacudir por el Señor. Y sabes, estamos creyendo con gran expectativa que seremos una iglesia de obreros aprobados que aman la mies y van a la mies. Y las vidas de la gente serán impactadas. ¿Sabes? Impactar generaciones es eso. Es ir a la mies, ver su condición, no ser indiferentes, sino saber que en nosotros hay una buena noticia para aquellos que están esperando una buena noticia. Así que quiero que ahí donde estás tú cierres tus ojos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque hoy nos has retado a través de tu palabra. Señor, gracias porque tú quieres que seamos una iglesia trascendente, una iglesia que va más allá, Señor. Padre, si queremos ser una iglesia que impacte generaciones, necesitamos convertirnos en obreros que amen la mies, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú quites toda indiferencia en nuestro corazón, que podamos ver como tú ves,
ves, que podamos ver a la gente que está en nuestro alrededor como tú la ves. Señor, hoy te pedimos perdón porque nuestras motivaciones han sido egoístas, han sido enfocadas en nosotros, pero hoy oramos para que en nosotros haya motivaciones trascendentes que tengan que ver con impactar la vida de las personas de nuestro alrededor, que así como muchas personas han impactado nuestra vida, han sido de bendición para nuestra vida, han sido una voz de aliento para nuestra vida, nosotros podamos convertirnos en personas que impactan la vida de otros. Padre, ayúdanos a ser una iglesia trascendente. Coloca tus ojos en nuestros ojos para ver como tú ves. Coloca tu compasión en nuestra vida para sentir como tú sientes, Señor. Y ayúdanos, Señor, a responder a ese llamado que tú nos haces en esta mañana, a convertirnos en obreros para la mies. Queremos ser la respuesta a esa oración, Señor, que tú hiciste. Queremos ser obreros, Señor. Queremos ir más allá, Señor. Padre, que si somos conocidos por algo, seamos conocidos por ser una iglesia que impacta, una iglesia que piensa en su entorno, que lleva las buenas nuevas de salvación, una iglesia que tiene claro su propósito de amar lo que tú más amas. Te damos gracias por esta palabra. Gracias porque hoy tú nos retas, Señor, y cada uno de nosotros en esta mañana hemos decidido aceptar ese reto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, que Dios te bendiga. Qué bueno fue compartir la palabra contigo. Te amo y te bendigo. Te envío un fuerte abrazo.